Vas a pudrirte aquí. La única forma en que saldrás es de pies. Las palabras de mi propio hijo me atravesaron los oídos como dagas mientras me empujaba violentamente hacia la vieja casa de campo. El sonido de mi teléfono rompiéndose contra el suelo de madera fue lo último que escuché antes de que la cerradura girara desde afuera. Isen había destruido mi única conexión con el mundo exterior. Y ahora estaba completamente solo, sin comida, sin agua, abandonado como un animal en una jaula. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar en mi pecho. A mis 66 años, después de haberle dado toda mi vida a ese hijo ingrato, me encontré encerrado por sus propias manos, condenado a morir de sed y hambre, mientras él se iba a disfrutar de un crucero de lujo con Megan, su esposa, y esa horrible suegra que tanto lo manipulaba. Pero déjame contarte cómo llegué aquí. Como la mujer que alguna vez fue el centro de una familia feliz terminó siendo prisionera de su propia sangre. Mi nombre es Zelda y durante 40 años creí que había construido una familia sólida llena de amor y sacrificio. Trabajé desde los 18 años como costurera en una pequeña fábrica textil en el centro. Mis manos, ásperas por tanto coser y bordar, mantuvieron nuestro hogar unido cuando mi esposo nos abandonó cuando Isen tenía solo 8 años. Desde ese momento, se convirtió en mi razón de vivir, el motor que me impulsaba a levantarme antes del amanecer cada mañana para llegar a tiempo al trabajo. Recuerdo perfectamente el día en que decidí que haría cualquier cosa para darle a mi hijo la vida que merecía. Era un martes lluvioso de octubre, y Isen llegó a casa llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos desgastados. Esa noche, mientras él dormía, conté cada dólar que había ahorrado durante meses para comprarme un vestido nuevo. Inmediatamente los usé para comprarle las mejores zapatillas de la tienda. Ver su sonrisa al día siguiente valió más que cualquier atuendo que pudiera haberme comprado. Y así pasaron los años pasaron. Cada dólar extra, cada hora extra de trabajo, cada momento de descanso que sacrifiqué, todo fue por él. Cuando cumplió 16 años, trabajé turnos dobles para comprarle la moto que tanto deseaba. A los 21, hipotecé mi pequeña casa para pagar su carrera de ingeniería. Nunca me quejé. Nunca se lo eché en cara. Creía firmemente que una madre debería darlo todo por sus hijos, sin esperar nada a cambio más que su amor y respeto. Isen se graduó con honores y consiguió un excelente trabajo en una empresa de construcción. Me sentía la mujer más orgullosa del mundo viéndolo salir cada mañana con su traje elegante y su maletín de cuero. Mi hijo es un profesional exitoso. Les diría a mis vecinos con una sonrisa que venía del alma. Durante esos primeros años después de su graduación, nuestra relación parecía perfecta. Me visitaba regularmente, me llevaba a buenos restaurantes a cenar y siempre me decía lo agradecido que estaba por todos mis sacrificios. Todo cambió cuando conoció a Megan. La primera vez que me la presentó, algo dentro de mí se estremeció. No era solo su actitud fría y calculadora, sino la forma en que miraba a mi hijo como si fuera una inversión que necesitaba ser protegida de influencias externas. Megan tenía 32 años, era alta, con el cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Trabajaba como administradora en una clínica privada, y desde el primer momento dejó claro que consideraba a la familia de Isen, específicamente a mí, por debajo de sus estándares sociales. Durante los primeros meses de su relación, intenté acercarme a ella. Cocinaba sus comidas favoritas cuando venían de visita. Le compré pequeños regalos con mis escasos ahorros. Incluso aprendí a cocinar platos sofisticados que sabía que le gustaban. Pero cada gesto de amor de mi parte era recibido con una sonrisa falsa y comentarios sarcásticos que mi hijo o no parecía notar o, peor aún, elegía ignorar. Zelda, no te molestes tanto, diría Megan con esa voz empalagosa que me ponía de los nervios. No necesitamos que hagas todo esto. Ya no somos niños. Pero podía ver el desdén en sus ojos, el desprecio por la anciana que había criado al hombre que ahora consideraba su propiedad. La boda tuvo lugar 2 años después de que se conocieran en un elegante salón que costó más de 0,000. Yo, que había soñado durante años con el día en que mi hijo se casara, me sentí como un extraño en mi propia familia. Megan había organizado todo sin consultarme, desde la lista de invitados hasta el color de las flores. Cuando intenté sugerir que tal vez podríamos incluir algunas tradiciones familiares que habían sido importantes para nosotros, me miró como si hubiera sugerido algo completamente ridículo. Zelda, querida, dijo con ese tono condescendiente que había empezado a reconocer. Esta es una celebración moderna. No creo que nuestros invitados aprecien esas costumbres anticuadas. Isen, quien solía defenderme de cualquier desaire, solo asintió y cambió de tema. El día de la boda, me senté en la primera fila con un vestido verde que había comprado en una tienda de descuentos, sintiéndome pequeña e invisible,
mientras veía a mi hijo prometer para siempre a una mujer que ya había comenzado a alejarme. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote habló sobre la importancia de la familia y el respeto hacia los padres, vi a Megan apretar la mano de Isen con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche, mientras recogía los platos de la pequeña cena que había organizado en mi casa para nuestros parientes más cercanos, escuché una conversación entre Megan y su madre en el jardín. Ahora que estamos casados, necesitamos establecer límites claros, dijo Megan con una voz que nunca había escuchado usar frente a mí. Isen es demasiado blando con su madre. Ella piensa que puede seguir controlando su vida, pero esos días se han acabado. Tienes razón, cariño, respondió su madre con una risa cruel. Los hombres necesitan que sus esposas les abran los ojos a estas cosas. Una suegra entrometida puede arruinar un matrimonio antes de que siquiera comience. Me quedé paralizada detrás de la ventana, sintiendo cada palabra como una bofetada en la cara. La mujer a la que había intentado complacer tanto, a quien había intentado amar como a una hija, ya estaba planeando excluirme de la vida de mi propio hijo. Terminé de limpiar la cocina en silencio, con lágrimas corriendo por mis mejillas, preguntándome si Isen sabía lo que su nueva esposa realmente pensaba de mí, o si simplemente había decidido ignorarlo para mantener la paz en su matrimonio. Esa noche, por primera vez en años, me fui a dormir sintiendo un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Las visitas de Isen se volvieron cada vez más esporádicas, y cuando venía, siempre era con Megan, y por periodos cada vez más cortos. Las conversaciones que antes fluían naturalmente entre nosotros se volvieron tensas y superficiales, constantemente interrumpidas por comentarios sutiles pero hirientes de su esposa. Isen, no olvides que tenemos esa cena con mis padres, decía Megan cada vez que mi hijo parecía disfrutar de nuestra conversación. O incluso peor, cariño, tu madre parece cansada. Quizás deberíamos irnos para que ella pueda descansar. Como si fuera una anciana decrépita que necesitaba ser cuidada en lugar de una mujer vibrante que solo quería pasar tiempo con su hijo. Pero lo que más dolió fue ver cómo Isen había comenzado a cambiar. El hijo cariñoso y considerado que había criado se estaba transformando en alguien distante, alguien que parecía avergonzado de sus humildes orígenes, y de la madre que había sacrificado todo por él. La primera vez que Isen me habló con desprecio fue una tarde de domingo, 3 meses después de su boda. Había cocinado su comida favorita, el mismo guiso de pollo que le había encantado desde que era un niño, y esperaba ansiosamente su visita semanal. Cuando llegó, estaba solo, lo cual me llenó de esperanza, pensando que finalmente tendríamos un tiempo de calidad como madre e hijo. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el joven cariñoso que me abrazaba cuando llegaba, sino un extraño que me saludaba con un frío beso en la mejilla y se sentaba a la mesa como si estuviera cumpliendo con una molesta obligación. Mamá, necesitamos hablar, dijo mientras le servía el guiso humeante en su tazón favorito, el mismo tazón de cerámica decorado con flores rojas que le había comprado para celebrar su cumpleaños número 16. Megan y yo hemos estado hablando y creemos que sería mejor si empezáramos a tener más espacio. Sus palabras me cayeron como un cubo de agua helada. Espacio. ¿Qué significa eso, cariño? Pregunté, sintiendo que mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿Significa eso que mis visitas constantes están afectando nuestro matrimonio? Él respondió sin siquiera mirarme a los ojos, concentrado en revolver el guiso como si fuera la tarea más importante del mundo. Megan siente que no tenemos suficiente intimidad como pareja porque siempre estoy viniendo aquí. Me senté frente a él, sintiendo que mis piernas temblaban. Isen, solo vienes una vez a la semana. ¿Cómo puede eso afectar tu matrimonio? Solo quiero verte para pasar tiempo contigo. Eres todo lo que tengo. Ese es precisamente el problema. Explotó, golpeando la cuchara en la mesa con un fuerte estallido que hizo saltar el salero. Soy todo lo que tienes. ¿No te das cuenta de lo asfixiante que es eso? Tengo 30 años. Mamá, no puedo seguir siendo responsable de tu felicidad. Sus palabras eran como dagas hundiéndose en mi corazón. El hijo por el que había trabajado día y noche, por quien había renunciado a cualquier oportunidad de reconstruir mi vida después de que su padre nos dejara, me estaba diciendo que era una carga en su existencia. Nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad, respondí, con la voz quebrada. Solo te pedí que me amaras como yo te he amado. ¿Es mucho pedir? El amor no debería ser una prisión, replicó, repitiendo palabras que claramente no eran suyas, sino de Megan. Necesito que entiendas que ahora tengo una nueva familia, nuevas prioridades. No puedo seguir viviendo para complacerte. Esa tarde, Isen se fue sin terminar el almuerzo que había preparado con tanto amor. Me quedé sola en mi pequeña cocina,
mirando el plato lleno de comida que se enfriaba lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Por primera vez en mi vida, me pregunté si había valido la pena sacrificar tanto por alguien que ahora me veía como una molestia. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa. Isen cumplió su promesa de espaciar sus visitas. Lo que solía ser una cita sagrada los domingos se convirtió en apariciones esporádicas cada 2 o 3 semanas, siempre con Megan y siempre con prisa por irse. Durante esas visitas, ella se aseguraba de controlar cada conversación, interrumpiendo cualquier momento de intimidad entre mi hijo y yo con comentarios sobre sus planes, sus viajes, sus nuevos amigos de clase alta. Isen y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, anunció Megan durante una de esas visitas mientras tomaba el café que yo había preparado especialmente con granos importados que me habían costado 30 pesos. Algo en los suburbios, en una de esas comunidades cerradas donde hay más seguridad y una mejor clase de gente. La forma en que dijo mejor clase de personas mientras me miraba directamente dejó claro que yo no encajaba en esa categoría. Isen, quien alguna vez habría defendido a su madre de cualquier insulto implícito, simplemente asintió y continuó comiendo el pastel de chocolate que le había horneado. ¿Y qué pasará con esta casa?, pregunté, refiriéndome a mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo, donde estaban todos nuestros recuerdos juntos. Bueno, es tuyo, mamá, respondió Isen con indiferencia. Puedes hacer lo que quieras con él. No lo necesitaremos más. Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. La casa que había considerado su hogar durante 30 años ahora era solo un lugar del que quería deshacerse. Un recordatorio incómodo de su humilde pasado que no encajaba con su nueva vida de clase media alta. Pero lo peor vino después, cuando pensé que ya había tocado fondo en mi relación con mi hijo. Megan había conseguido un ascenso en la clínica donde trabajaba. Y para celebrar, organizaron una cena en su nueva casa, esa mansión moderna en la exclusiva comunidad cerrada de la que presumían. Tanto sobre. No fui invitado. Me enteré por casualidad cuando llamé a Isen para preguntarle si podía llevarme al médico porque habían encontrado una irregularidad en mis análisis de rutina y estaba asustada. No puedo, mamá, dijo con una voz fría que no reconocí. Megan tiene una cena importante con personas de su trabajo. Es muy importante para su carrera. Pero no puedes llevarme antes de la cena. Insistí, sintiendo como la desesperación me invadía. Solo sería 1 hora en la clínica. Tengo miedo de ir solo. Mamá, necesito ayudar a Megan a preparar todo. ¿No puedes pedirle a una de tus amigas que te acompañe? ¿Qué amigos? Durante tantos años, me había enfocado tanto en él, en su educación, en su bienestar, que había descuidado mi propia vida social. La mayoría de las mujeres de mi edad estaban ocupadas con sus nietos, sus esposos, con vidas que habían construido más equilibradas que la mía. Colgué el teléfono y me senté en mi sala de estar durante horas mirando las fotos de Isen que cubrían las paredes. Ahí estaba él a los 5 años con su primer uniforme escolar que yo había lavado y planchado con tanto cuidado todos los días. Allí estaba a los 12, orgulloso con la medalla que había ganado en la competencia de matemáticas, la misma competencia para la cual yo había pagado clases extra trabajando los fines de semana. Allí estaba a los 18, graduándose de la escuela secundaria con honores el día en que pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena. Al día siguiente, los resultados fueron benignos, gracias a Dios. Pero la experiencia de sentarme en esa sala de espera completamente sola, rodeada de otras mujeres acompañadas por sus hijos o esposos, me hizo sentir la soledad más profunda de mi vida. Cuando llamé a Isen para darle la buena noticia, su respuesta fue un cortante. Está bien, mamá. Antes de cambiar rápidamente de tema para contarme lo exitosa que había sido la cena de Megan y cómo habían impresionado a todos los invitados importantes. Fue entonces cuando comencé a entender que había perdido a mi hijo para siempre. No había muerto, pero el hombre amoroso y agradecido que había criado ya no existía. En su lugar había un extraño ambicioso que se avergonzaba de sus orígenes y que había elegido a una mujer que lo alejaba sistemáticamente de la madre que le había dado todo. Los meses pasaron y las visitas se volvieron aún más escasas. Isen solo aparecía cuando necesitaba algo, para que yo guardara un documento importante, para cocinar un plato específico para impresionar a los jefes de Megan o para prestarle dinero para algún gasto imprevisto que su nuevo estilo de vida exigía. Mamá, ¿me podrías prestar 5,000 pesos? Preguntó durante una de sus raras visitas. Es para el pago inicial de un coche nuevo. El coche de Megan se rompió y necesita algo más elegante para su trabajo. 5,000 pesos era casi todos mis ahorros, el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante años en caso de que alguna vez tuviera una emergencia médica o necesitara una reparación importante en la casa. Pero como siempre, no pude decirle que no a mi hijo. Por supuesto, cariño, respondí,
con el corazón hundido. ¿Cuándo lo necesitas? Mañana sería perfecto, dijo con una sonrisa que por un momento me recordó al dulce niño que solía ser. Te prometo que te lo devolveré en 3 meses. Esa promesa nunca se cumplió. Cada vez que mencionaba el préstamo, Isen tenía una nueva excusa. Gastos inesperados para la nueva casa. Un viaje de trabajo que Megan necesitaba hacer para las reparaciones del coche resultó ser más caro de lo planeado. El día en que toqué fondo fue un martes gris de noviembre, exactamente 8 meses después del préstamo que nunca devolvió. Había estado luchando contra una terrible gripe durante una semana con fiebre alta y una tos que desgarraba mi pecho. Mi cuerpo de 66 años no respondía como solía hacerlo. Y por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente vulnerable y asustada. Llamé a Isen, esperando que pudiera llevarme al médico otra vez, o al menos pasar un poco de tiempo conmigo para asegurarse de que estaba bien. Su respuesta me heló hasta los huesos. Mamá, no puedo ir. Megan y yo tenemos una reunión muy importante con el arquitecto para remodelar la cocina. Nos tomó meses conseguir una cita con él. Es el más buscado en la ciudad. Isen, por favor, supliqué, mi voz afectada por la fiebre. Solo necesito que alguien esté conmigo por unas horas. Me siento muy mal y tengo miedo de desmayarme. ¿No puedes llamar a un vecino o algo así?, respondió con una irritación que me atravesó como una daga. Megan dice que los adultos independientes deberían saber cómo cuidarse sin depender constantemente de los demás. Megan dice, esas 2 palabras se habían convertido en la frase más dolorosa de mi vocabulario. Todo lo que mi hijo pensaba, decidía o sentía ahora pasaba por el filtro de esa mujer que había logrado convertir a mi amoroso niño en un extraño cruel. Soy tu madre, Isen, dije, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la fiebre. ¿Desde cuándo soy otra para ti? Oh, mamá, no seas tan dramática. Es solo una gripe. Tómate un té y descansa. Te recuperarás. Colgó sin siquiera despedirse. Me quedé allí sosteniendo el teléfono durante varios minutos, sintiendo que algo dentro de mí moría para siempre. El hijo, por quien había sacrificado mi juventud, mi dinero, mis sueños, mis oportunidades de amor, me había reducido a una molestia que interrumpía sus importantes citas. Esa noche, mientras yacía en mi cama, temblando de fiebre y sintiéndome más sola que nunca, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no podía ser la madre suplicante, la mujer que pedía migajas de atención y afecto de un hijo que claramente me despreciaba. Tenía que encontrar una manera de recuperar mi dignidad, incluso si eso significaba perder mi relación con Isen para siempre. Me tomó 2 semanas completas recuperarme de la gripe. Durante todo ese tiempo, mi teléfono permaneció en silencio. Isen nunca llamó una sola vez para preguntar cómo me sentía, si necesitaba algo, si estaba viva. Fue mi vecina Amelia, una viuda de 70 años que vivía al lado, quien me cuidó. Me traía medicina, me cocinaba sopas calientes y se sentaba conmigo durante las noches más difíciles. Zelda, me dijo Amelia una tarde mientras me ayudaba a cambiar las sábanas empapadas de sudor. No es normal que un hijo abandone a su madre enferma así. Algo está muy mal aquí. Tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentar una verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo se había convertido en una persona sin corazón, y yo había sido cómplice de esa transformación al permitirle que me tratara cada vez peor sin establecer ningún límite. Cuando finalmente me recuperé, decidí que era hora de actuar. Si Isen quería tratarme como a una desconocida, que así fuera. Ya no sería la madre sofocante que él describía. Ya no estaría disponible cada vez que necesitara algo. Ya no sería su cajero automático personal ni su cocinero de emergencia. La primera prueba llegó 2 semanas después cuando Isen me llamó como si nada hubiera pasado. Mamá, ¿podrías hacerme esa lasaña que tanto le gusta a Megan? Sus padres vienen a cenar, y sería genial impresionarlos con una comida casera. Y por primera vez en 30 años, dije, no. Lo siento, Isen, pero no puedo. Tengo otros planes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había desconectado. ¿Otros planes?, repitió. Su tono de incredulidad habría sido cómico si no fuera tan patético. ¿Qué tipo de planes podrías tener? Los míos, respondí con una firmeza que incluso me sorprendió a mí mismo. Ya no estoy disponible cada vez que me necesitas, especialmente después de que no te importó si estaba muerto o vivo durante mi enfermedad. ¿De qué hablas? Solo fue una gripe. Una gripe que podría haberme matado, y ni siquiera llamaste para ver cómo estaba. Megan me dijo que era mejor darte espacio para recuperarte sin presión. Mintió sin vergüenza. Megan dice que Megan piensa que Megan cree que finalmente exploté. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo, Isen?
¿Cuándo vas a recordar que tienes una madre que te ama? No empieces con tu drama, le gritó de vuelta. Si no quieres ayudarme con una comida sencilla, está bien. Pero no intentes chantajearme emocionalmente. Colgó violentamente, dejándome temblando, pero por primera vez en meses, sintiendo algo parecido al alivio. Los días siguientes fueron extraños. Por un lado, me sentía culpable por negarle algo a mi hijo, pero por otro, sentía una libertad que no había sentido en años. No tenía que estar pendiente del teléfono esperando sus llamadas esporádicas. No tenía que prepararme emocionalmente para sus visitas frías y calculadas. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa era verdaderamente mía. Usé esa libertad para reconectar con Amelia y algunos otros vecinos que había descuidado durante años obsesionada con Isen. Empecé a dar paseos por las tardes, a cuidar de mi pequeño jardín, a leer los libros que había acumulado pero nunca había tenido tiempo de disfrutar. Poco a poco, muy poco a poco, comencé a recordar quién era antes de convertirme únicamente en la madre de Isen. Pero mi hijo no estaba dispuesto a aceptar esta nueva versión de mí. 3 semanas después de nuestra discusión telefónica, apareció en mi puerta sin previo aviso con Megan y una expresión de furia que no había visto en él desde que era un adolescente. Necesitamos hablar, dijo mientras entraba en mi sala de estar sin esperar una invitación. Megan nos siguió, vistiendo un atuendo púrpura que probablemente costaba más que mi salario mensual cuando trabajaba en la fábrica. Por supuesto, pónganse cómodos, dije sarcásticamente, pero decidí mantener la calma. ¿Cómo puedo ayudarte? Puedes empezar explicando qué te ha pasado últimamente, dijo Isen, sentado en el sillón donde solía acurrucarse de niño para que le leyera cuentos antes de dormir. Primero, me cuelgas, luego te niegas a ayudarme con una simple comida, y ahora los vecinos dicen, nos estás difamando. Hablar mal de ustedes. Pregant, genuinamente confundido. ¿Qué supuestamente he dicho? Amelia le dijo a su hermana, y su hermana le dijo a la señora del mercado que tú dijiste que yo era un hijo ingrato que abandonó a su madre enferma. Megan intervino con su voz, fingiendo preocupación, pero goteando veneno. ¿Te das cuenta del daño que eso puede hacerle a la reputación de Isen en el trabajo? Me quedé sin palabras. Era cierto que había hablado con Amelia sobre mi decepción con Isen, pero nunca pensé que mis palabras viajarían tan lejos, o que mi hijo estaría más preocupado por su reputación que por entender mis sentimientos. ¿Tu reputación? Le pregunté a Isen directamente, ignorando por completo a Megan. ¿Esa es tu mayor preocupación? No el hecho de que tu madre se sintiera abandonada cuando más te necesitaba. Oh, por favor. Megan estalló antes de que Isen pudiera responder. Zelda, tienes 66 años. Es hora de que crezcas y dejes de actuar como una adolescente consentida que busca atención. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Miré a mi hijo, esperando que finalmente, después de tantas humillaciones, se levantara y defendiera a la mujer que lo había criado. Esperé a que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme al respeto en mi propia casa, a que recordara todo lo que había sacrificado por él. Pero Isen permaneció en silencio, mirando sus zapatos como un niño regañado. El silencio de Isen era más doloroso que cualquier insulto que Megan pudiera lanzarme. En ese momento, al ver a mi hijo de 30 años sentado como un cobarde mientras su esposa me atacaba en mi propia casa, entendí que había perdido al niño que había criado con tanto amor para siempre. Veo que no tienes nada que decir. Le dije directamente a Isen, sintiendo como la ira comenzaba a reemplazar la tristeza que había llevado durante meses. Veo que vas a dejar que me falte al respeto en mi propia casa sin mover un dedo para defenderme. Finalmente, levantó la vista, pero no había culpa ni remordimiento en sus ojos, solo molestia. Mamá Megan no te está faltando al respeto. Ella solo te está diciendo la verdad que necesitas escuchar. No puedes seguir viviendo como si fueras la víctima de todo. La víctima. Me levanté, sintiendo como toda la frustración acumulada a lo largo de los años comenzaba a hervir en mis venas. ¿Soy la víctima por esperar un mínimo de respeto hacia mi propio hijo? ¿Por querer que te importara si estaba muerto o vivo cuando tenía fiebre de 104 grados? Solo fue una gripe, gritó, levantándose también. No podías esperar que cancelara toda mi vida por una simple gripe. No era una simple gripe. Era tu madre enferma y asustada pidiéndole a su único hijo que la llevara al médico. Grité de vuelta, sintiendo como las lágrimas de rabia comenzaban a rodar por mis mejillas. Era la mujer que trabajó turnos dobles para pagar tu universidad, que hipotecó su casa para darte una carrera, que renunció a cualquier posibilidad de ser feliz para que tú pudieras tener todo lo que siempre quisiste. Nadie te pidió que hicieras eso. Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nadie te pidió que sacrificases tu vida por mí. Esas fueron tus decisiones. Por un momento,
El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi propio hijo, el hombre por quien lo había dado todo, me estaba diciendo que mis sacrificios no solo habían sido innecesarios, sino no deseados, que todo lo que había hecho por amor había sido un error gigantesco que ahora me estaba echando en cara. Tienes razón, dije, con la voz fría y tranquila, una voz que no reconocía como mía, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Nadie me pidió que sacrificara mi vida por ti. Fueron mis decisiones. Decisiones estúpidas tomadas por una mujer que pensaba que el amor de madre significaba darlo todo y no esperar nada a cambio. Megan sonrió con satisfacción, claramente disfrutando del espectáculo de verme destruido por las palabras de mi propio hijo. Me alegra que finalmente entiendas, continuó Ethan, muy animado por lo que interpretó como mi rendición. Ahora tal vez puedas empezar a vivir tu propia vida en lugar de intentar controlar la mía. Oh, voy a vivir mi propia vida, le aseguré, una extraña calma invadiéndome. De hecho, voy a empezar ahora mismo. Caminé hacia la pequeña mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué el papel que había estado evitando mirar durante meses, el testamento que había redactado hace años, en el que Ethan era el único beneficiario de todo lo que poseía. ¿Sabes qué, hijo?, dije, sosteniendo el documento frente a él. Tienes razón. Mis sacrificios fueron mis decisiones. Decisiones que ahora lamento profundamente haber tomado. Pero esta casa, estos ahorros, esta herencia que ibas a recibir, esas también son mis decisiones. Los ojos de Ethan se fijaron en el papel con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando una nueva decisión, respondí, caminando hacia la trituradora de papel que había comprado recientemente para deshacerme de documentos antiguos. Estoy decidiendo que ya no quiero que un hijo que me desprecie herede nada de la estúpida mujer que sacrificó todo por él. Mamá, espera, gritó, lanzándose hacia mí mientras yo introducía lentamente el testamento en la máquina. Pero ya era demasiado tarde. El documento se desintegró en tiras delgadas que cayeron en el cubo de basura como confeti, celebrando mi liberación. ¿Qué acabas de hacer? Megan preguntó, su voz aguda traicionando su verdadera preocupación por primera vez. Hasta ese momento, ella había sido solo la esposa cruel disfrutando del drama familiar. Pero ahora se dio cuenta de que acababa de perder una considerable herencia. Solo hice lo que mi hijo me pidió, respondí con una sonrisa que venía de mi alma. Simplemente dejé de tomar decisiones basadas en un amor que claramente no es correspondido. Ethan estaba pálido, mirando los restos del testamento como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Mamá, no puedes hacer eso. Esta casa, tus ahorros. Soy tu único hijo. Exactamente, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Eres mi único hijo, y acabas de decirme que todos mis sacrificios por ti fueron errores que nadie pidió. Así que ahora voy a corregir esos errores. Estás loca, gritó Megan, completamente perdiendo la compostura. No puedes desheredar a tu propio hijo solo porque tuviste una discusión. ¿Una discusión? La miré con una calma que me sorprendió. Megan, querida, esto no es una discusión. Este es el resultado de meses de humillación, desprecio y abandono. Esto es lo que pasa cuando tratas a alguien como basura durante tanto tiempo que finalmente deciden que merecen algo mejor. Mamá, por favor, suplicó Ethan, acercándose a mí con las manos extendidas como si fuera un animal salvaje que necesitaba ser calmado. Estás actuando por impulso. Estás enojado y no estás pensando con claridad. Al contrario, respondí, alejándome de él. Por primera vez en años, estoy pensando con perfecta claridad. Me estoy dando cuenta de que criar a un hijo ingrato fue mi mayor error. Pero no tiene que ser mi permanente. No puedes hablarle así a tu madre. Megan le gritó a Ethan, pero ya no desde un lugar de superioridad moral, sino desde el pánico de ver una fortuna desaparecer ante sus ojos. Di algo. Arregla esto. La ironía era deliciosa. La misma mujer que había pasado años envenenando a mi hijo contra mí, que había alentado cada una de sus crueldades, ahora exigía que me tratara bien porque su futuro financiero estaba en juego. Qué interesante, dije, observando la creciente desesperación en sus rostros. Durante meses, Megan, le has estado diciendo a mi hijo que yo era una madre tóxica y controladora, que necesitaba aprender a estar sola. Y ahora que finalmente estoy siguiendo tu consejo, te das cuenta de que tal vez no fue una buena idea después de todo. Zelda, nunca dije esas cosas. Mintió sin vergüenza. Pero su voz temblorosa la traicionó. Por supuesto que las dijiste. Y mi hijo, en lugar de defenderse a sí mismo o a su madre, eligió creer cada una de tus palabras venenosas.
Él eligió tratarme como una molestia en lugar de la mujer que le dio la vida y pagó por la educación que ahora usa para ganar el dinero que ambos aman gastar. Ethan se dejó caer de nuevo en el sillón, con la cabeza entre las manos. Por un momento, solo un momento, vi un destello del niño vulnerable que solía ser, y mi corazón casi se rompe. Casi. Mamá, dijo en voz baja, sé que he sido difícil últimamente. Sé que quizás no he sido el hijo que esperabas, pero no puedes castigarme así. Somos familia. ¿Familia? Repetí la palabra como si la estuviera escuchando por primera vez. ¿Sabes lo que significa esa palabra, Ethan? Significa estar ahí cuando la otra persona te necesita. Significa respeto mutuo. Significa no permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, humille a la persona que te dio la vida. Puedo cambiar, murmuró. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. No, respondí con una firmeza que me sorprendió. Ya no me interesa si puedes cambiar. Ya no estoy interesada en ser la madre que suplica migajas de afecto de un hijo que claramente me desprecia. He decidido que merezco algo mejor que eso. Pero somos tu única familia. Megan lloró ahora, usando la carta del chantaje emocional que tantas veces había criticado cuando venía de mí. No. Le sonreí, una dulzura que contrastaba marcadamente con mis palabras. Eras mi familia. Ahora son dos extraños que entraron en mi casa para faltarme al respeto y reclamar una herencia que ya no recibirán. No puedes hacer esto, gritó Megan, perdiendo por completo la máscara de sofisticación que siempre había llevado conmigo. Esa casa vale más de 0,000. Tus ahorros son nuestro futuro. La escuché hablar sobre nuestro futuro como si mi dinero, el dinero que había ganado cosiendo durante 40 años, fuera algo que les pertenecía por derecho divino. La mujer que durante años me había tratado como a una campesina ignorante, ahora reclamaba mi herencia con la desesperación de alguien que acaba de ver desaparecer su plan de vida. Interesante, dije, cruzando los brazos. Ahora resulta que mis ahorros son tu futuro. La misma mujer que me dijo que era una anciana dramática que necesitaba madurar, ahora está aquí reclamando el dinero de esa anciana dramática. Ethan se levantó abruptamente con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Era una mezcla de pánico, rabia y algo que se parecía peligrosamente a una amenaza. Mamá, vas a revertir esto ahora mismo, dijo con una voz baja y controlada que me recordó a su padre en sus peores momentos. Vas a llamar a tu abogado y vas a hacer un nuevo testamento donde yo sea tu único heredero. ¿O qué? Pregunté sintiendo una extraña calma ante su actitud amenazante. ¿Qué vas a hacer si no lo hago, Ethan? ¿O descubrirás lo que significa estar verdaderamente solo? Él respondió, acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. ¿Crees que alguien se va a ocupar de ti cuando seas una anciana inválida? ¿Crees que podrás mantener esta casa cuando tengas 80 años y ni siquiera puedas caminar? Sus palabras eran como dagas, pero no me dolían como antes. La mujer que había soportado meses de humillación había muerto en los últimos 20 minutos. En su lugar, había nacido alguien más fuerte, alguien que finalmente entendía su propio valor. Preferiría morir sola en una residencia de ancianos que seguir viviendo como la esclava emocional de un hijo que me desprecia, respondí con una serenidad que lo puso nervioso. Preferiría que extraños se quedaran con mi dinero antes que dárselo a alguien que me trata como basura. ¿Estás loco? Marlene gritó de nuevo. Completamente loca. Ethan, haz algo. Tu madre ha perdido la cabeza. No he perdido la cabeza. Respondí, caminando hacia la puerta principal. Lo encontré, y ahora te voy a pedir que por favor te vayas de mi casa. No nos vamos a ir hasta que arregles esta locura, declaró Ethan, plantándose en medio de la sala de estar como si fuera el dueño del lugar. Entonces tendré que llamar a la policía para que te expliquen el concepto de allanamiento, respondí, dirigiéndome al teléfono. No te atrevas, gritó, arrebatándome el auricular de la mano con una violencia que me asustó. Por primera vez en esta confrontación, sentí un destello de verdadero miedo. El hombre que estaba frente a mí ya no era mi hijo. Era un extraño desesperado capaz de cualquier cosa para proteger lo que consideraba suyo. Devuélveme ese teléfono, dije, tratando de mantener la voz firme. No hasta que recuperes el juicio, respondió, manteniendo el dispositivo fuera de mi alcance. Te vas a sentar. Te vas a calmar, y vamos a hablar de esto como adultos civilizados. Como adultos civilizados. Me reí con una histeria que rozaba la locura. Me vas a enseñar sobre ser civilizado. El hombre que acaba de arrebatarle el teléfono a su madre de 66 años. Es por tu propio bien. Gritó. Y en ese momento, vi completamente la influencia de Megan en él. Esas eran palabras que ella había usado conmigo muchas veces, siempre justificando sus crueldades como actos de amor duro. Para mi propio bien,
repetí, sintiendo como la última fibra del amor maternal se rompía definitivamente en mi pecho. Durante 30 años, todo lo que has hecho en mi contra ha sido por mi propio bien. Casarme con una mujer que me odia fue para mi propio bien. Abandonarme cuando estaba enfermo fue por mi propio bien. Humillarme en mi propia casa es para mi propio bien. Megan se acercó a nosotros con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Querida Zelda, sé que estás herida, pero tienes que entender que Ethan solo quiere lo mejor para ti. Todos queremos lo mejor para ti. Todos nosotros. La miré con una incredulidad que era casi cómica. ¿Quieres lo mejor para mí? La mujer que pasó 2 años envenenando a mi hijo contra mí. La mujer que me dijo que era una anciana dramática que necesitaba madurar. Eso fue solo la frustración del momento. Minchio patheticamente. Sabes que nos preocupamos mucho por ti. Te importo. Repetí sus palabras como si fueran un chiste particularmente gracioso. ¿Te importa tanto que mi hijo no me habló durante 2 semanas cuando estaba enfermo? ¿Te importa tanto que vienes a mi casa a exigir que revierta una decisión que tomé sobre mi propio dinero? Ethan se acercó más, todavía sosteniendo el teléfono fuera de mi alcance. Mamá, escúchame con atención. Vas a hacer un nuevo testamento. Me vas a dejar esta casa y tus ahorros, y vamos a olvidar esta conversación ridícula. ¿O qué? Le pregunté de nuevo, pero esta vez con una sonrisa que lo perturbó visiblemente. O descubrirás lo que es estar completamente solo, amenazó. Sin hijo, sin dinero, sin nadie que se preocupe por ti, Ethan, le dije, acercándome a él hasta que nuestras caras estaban a solo unos centímetros de distancia. Ya estoy completamente solo. Ya he descubierto lo que es tener un hijo que no se preocupa por mí. La diferencia es que ahora, finalmente, he decidido hacer algo al respecto. Algo en mi tono debió alarmarlo, porque por primera vez desde que comenzó esta confrontación, vi incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ustedes dos van a salir de mi casa ahora mismo y nunca volverán. Quiero decir que mañana por la mañana cambiaré las cerraduras. Quiero decir que voy a hacer un nuevo testamento donde todo mi dinero vaya a organizaciones benéficas que ayuden a las madres solteras para que ninguna otra mujer cometa el error de sacrificarlo todo por un hijo ingrato. No puedes hacer eso. Ambos gritaron al unísono, un coro de codicia y desesperación. Puedo y lo haré, les aseguré. Y si alguna vez piensan en molestarme de nuevo, llamaré a la policía y les diré exactamente qué tipo de personas son. Les diré cómo trataste a una anciana, cómo la amenazaste en su propia casa, cómo le arrebataste el teléfono cuando intentó llamar para pedir ayuda. Ethan me miró fijamente durante un largo momento, y por un instante, pensé que tal vez finalmente reaccionaría como el hijo que había criado. Pensé que me devolvería el teléfono, que se disculparía, que recordaría quién era yo para él. En su lugar, lanzó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se hizo añicos, llenando mi sala de estar con plástico roto y cables destrozados. Ahí tienes tu teléfono, dijo con una sonrisa cruel que me heló la sangre. Vamos a ver si llamas a la policía ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres miramos los restos del teléfono esparcidos por el suelo, una metáfora perfecta de lo que quedaba de nuestra relación familiar. Ethan, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila incluso para mí. Acabas de cruzar una línea de no retorno. Ah, sí, desafió, inflando el pecho como un matón de la calle. ¿Y qué vas a hacer al respecto, mamá? No tienes teléfono. No tienes a nadie que te ayude. Estás completamente a nuestra merced. Megan sonrió con satisfacción, claramente disfrutando del espectáculo de verme finalmente sometido y humillado, tal como había planeado durante tanto tiempo. Lo que ninguno de ellos sabía era que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. Miré los fragmentos del teléfono durante varios segundos, sintiendo que algo fundamental se movía dentro de mí. Ya no sentía miedo ni tristeza ni siquiera rabia. Era algo mucho más peligroso. Una calma absoluta, la serenidad de alguien que finalmente ha visto la verdadera naturaleza de las personas frente a ellos. ¿Sabes qué, Ethan? Dije, agachándome para recoger uno de los trozos más grandes del teléfono destrozado. Tienes razón. No tengo teléfono. No tengo a nadie que me ayude. Estoy completamente a tu merced. Su sonrisa se ensanchó, interpretando mis palabras como una rendición. Me alegra que finalmente entiendas la situación. Oh, lo entiendo perfectamente. Seguí sosteniendo el fragmento de plástico roto como si fuera una reliquia preciosa. Entiendo que mi propio hijo acaba de destruir mi único medio de comunicación con el mundo exterior. Entiendo que me está amenazando en mi propia casa. Entiendo que su esposa está aquí disfrutando cada segundo de mi humillación. Megan se acercó con esa expresión triunfante que había estado esperando tanto tiempo para mostrarme. Ahora tal vez pueda ser razonable, Zelda.
Hacer ese nuevo testamento es lo único sensato que puedes hacer en esta situación. Tienes razón, respondí, dejando caer el trozo del teléfono. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Los dos intercambiaron una mirada de satisfacción, creyendo que finalmente me habían roto. No tenían idea de que lo que acababa de romperse no era mi voluntad, sino las últimas cadenas de amor que me ataban a ellos. Perfecto, dijo Isen, relajando los hombros. Sabía que volverías a la razón. Bueno, ve al abogado mañana por la mañana y resuelve todo esto. ¿Mañana? Repetí, asintiendo lentamente. Por supuesto, mañana. Y mientras tanto, añadió Megan con esa sonrisa venenosa. Quizás deberías reflexionar sobre cómo te has estado comportando últimamente. Un poco de humildad te haría bien. ¿Humildad? Murmur. Sí, definitivamente necesito más humildad. Isen se dirigió hacia la puerta, claramente satisfecho con el resultado de su intimidación. Nos vamos ahora, pero estaremos aquí temprano mañana para recogerte, y más te vale estar listo para cooperar. Por supuesto, les aseguré, siguiéndolos hasta la salida. Estar completamente lista. Megan se detuvo en el umbral y me miró con esa condescendencia que había perfeccionado. Zelda, sé que esto ha sido difícil para ti, pero algún día nos agradecerás por abrirte los ojos. A veces, el amor duro es lo único que funciona. Amor duro. Repetí sus palabras. Sí, definitivamente necesito aprender más sobre el amor duro. Se fueron sin despedirse, dejándome solo en mi casa con los restos de mi teléfono y algo mucho más importante. Absoluta claridad sobre quiénes eran realmente las personas que acababan de salir por mi puerta. Esperé hasta escuchar el sonido de su coche alejándose antes de moverme. Luego, con una calma que me sorprendió, fui a mi habitación y saqué el teléfono celular de debajo de mi colchón que había comprado en secreto hace 3 meses después de darme cuenta de que necesitaba una forma de comunicarme que Isen no conociera. Marqué el número de Amelia, mi vecina. Amelia, soy Zelda. ¿Podrías venir a mi casa? Necesito tu ayuda con algo urgente. 20 minutos después, Amelia estaba sentada en mi sala mirando los restos del teléfono con una expresión de absoluto horror. Zelda, esto es muy serio. Tu propio hijo te amenazó y destruyó tu teléfono. Tenemos que llamar a la policía. No, dije, sirviéndole una taza de té con manos perfectamente firmes. Todavía no. ¿Qué quieres decir con no todavía? Esto es violencia doméstica. Es intimidación. No puedes dejar que te traten así. No lo haré, le aseguré. Pero lo voy a manejar a mi manera. Amelia me observó con esos ojos sabios que tiene, tratando de entender lo que estaba pensando. ¿Qué tienes en mente? Ellos piensan que me han roto. Expliqué, una extraña sonrisa formándose en mis labios. Ellos piensan que mañana voy a ir como un corderito obediente a hacer un nuevo testamento, dejándoles todo mi dinero. ¿Y no lo vas a hacer? Oh, definitivamente lo voy a hacer, dije, y mi sonrisa se ensanchó. Pero no va a ser el testamento que ellos esperan. Le expliqué mi plan a Amelia, quien al principio trató de disuadirme, insistiendo en que era demasiado arriesgado. Pero cuando le conté todos los detalles de cómo me habían tratado en los últimos meses y cuando vio los restos del teléfono y realmente entendió lo que había pasado esa tarde, su expresión cambió por completo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó finalmente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí. Durante 30 años, me he dejado tratar mal por miedo a perder el amor de mi hijo. Pero hoy, me doy cuenta de que el amor se perdió hace mucho tiempo. Lo que queda no es amor. Es hábito, conveniencia y codicia. Amelia asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mi testigo, dije. Necesito que veas exactamente cómo se comportan conmigo para que, cuando todo haya terminado, puedas testificar sobre lo que realmente sucedió. No pude dormir esa noche, pero no fue por miedo o ansiedad. Era por la extraña sensación de libertad que estaba experimentando. Por primera vez en décadas, iba a tomar el control total de mi vida. Iba a demostrarle a Isen y Megan que habían subestimado por completo a la mujer que pensaban haber domesticado. A las 6 de la mañana siguiente, llamé al abogado que había redactado mi testamento original. Le expliqué que necesitaba hacer algunos cambios urgentes y le pedí que viniera a mi casa esa misma mañana antes de que llegaran Isen y Megan. ¿Está segura de estos cambios, señora Zelda? El abogado preguntó después de revisar las nuevas instrucciones que le había dado. Son bastante drásticas. Completamente seguro. Confirmé firmar cada página con una determinación que no había sentido en años. Y quiero que quede absolutamente claro que estoy tomando estas decisiones en pleno uso de mis facultades mentales, sin ninguna coerción de ningún tipo. Entendido. Los documentos se archivarán de inmediato.
A las 10 de la mañana, justo como habían prometido, escuché el coche de Isen detenerse frente a mi casa. Amelia estaba escondida en la cocina desde donde podía escuchar todo lo que sucedía en la sala de estar. Mi teléfono celular estaba grabando escondido entre los cojines del sofá. Abrí la puerta antes de que llamaran con una expresión perfectamente actuada de resignación. «Buenos días», dije con voz sumisa. «Te estaba esperando». Isen entró con la arrogancia de conquistador que había mostrado la noche anterior. «Perfecto. Veo que una noche de reflexión te ayudó a ver las cosas con claridad». «Sí», murmuré, manteniendo la mirada baja. «Entiendo perfectamente». Megan me observó con desconfianza, como si sintiera que algo no estaba del todo bien. Pero el papel de mujer derrotada que estaba interpretando parecía convencerla. «¿Llamaste al abogado?» Isen me preguntó. «Ya ha estado aquí», les informé. «El Nuevo Testamento ya está hecho». Los dos intercambiaron una mirada de triunfo absoluto. ¿Habían ganado, o eso pensaban? «Excelente», dijo Megan, sentándose en mi sofá como si fuera dueña del lugar. «¿Y qué dice exactamente?» Les mostré una copia del documento, observando cómo se les iluminaban los ojos al leer las primeras líneas. Lo que no sabían era que lo que tenían en sus manos era una copia falsa preparada específicamente para este momento. «Perfecto», murmuró Isen, leyendo sobre su herencia completa. «Sabía que volverías a la razón». «Sí», dije, sintiendo como la adrenalina comenzaba a bombear por mis venas. «He recuperado completamente el sentido». «Ahora que esto está resuelto», dijo Megan, guardando la copia falsa del testamento en su bolso como un trofeo, «necesitamos hablar de otros asuntos prácticos». «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté, manteniendo perfectamente mi actuación de mujer sumisa y derrotada. «Bueno», interrumpió Isen, acomodándose en el sillón como si fuera el nuevo dueño de la casa. «Ahora que sabemos que esta propiedad eventualmente será nuestra, Megan y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad». «¿Apropiado para mi edad?», repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas, pero manteniendo la voz tranquila. «Sí, mamá. Un lugar donde puedas recibir la atención que necesitas. Una residencia de ancianos, tal vez algo con personal médico disponible las 24 horas». Megan asintió con entusiasmo. «Hemos estado mirando algunas opciones muy buenas. Lugares donde puedes socializar con personas de tu edad, donde no tendrás que preocuparte por mantener esta gran casa». «Ya veo», murmuré, apretando el puño detrás de mi espalda. «¿Y cuándo tendría que hacer esta transición?». «Bueno», dijo Isen, intercambiando otra mirada cómplice con su esposa, «en realidad estábamos pensando que cuanto antes, mejor. Esta casa necesita algunas renovaciones importantes y vamos a venderla por lo que realmente vale». «¿Venderla?». Los miré con confusión fingida. «Pero pensé que lo querían para ustedes». «Oh, no». Megan respondió con una risa que me hizo rechinar los dientes. «Esta casa es demasiado vieja, demasiado pequeña para nuestras necesidades. Pero el terreno es excelente, muy bien ubicado. Con las renovaciones adecuadas, o mejor aún, demoliéndolo y construyendo algo moderno, podríamos obtener casi 400,000 pesos». Ahí estaba, la verdad completa y despiadada. No solo querían echarme de mi propia casa, sino que planeaban borrar cada rastro de la vida que había construido allí, cada recuerdo de los años que había pasado criando a mi hijo dentro de estas paredes. $400,000, repetí lentamente. «Eso es mucho dinero». «Exactamente», confirmó Isen. «Y con tus ahorros, que según el testamento ascienden a 50,000, estaríamos hablando de más de $500,000. Eso es suficiente para que Megan y yo compremos la casa de nuestros sueños en el mejor vecindario de la ciudad». «¿Tu casa de ensueño?», murmuré, sintiendo cada palabra como una bofetada. «¿Y yo? ¿Dónde encajo yo en estos sueños?». «Serás perfectamente atendida en el hogar», me aseguró Megan con esa condescendencia perfeccionada. «Tendrás todo lo que necesites. Comida, un techo sobre tu cabeza, atención médica. ¿Qué más puede pedir una mujer de tu edad? ¿Qué más puede pedir? Tal vez respeto. Tal vez gratitud. Tal vez ese hijo por quien sacrificé toda mi vida no me trataría como un viejo mueble para ser desechado». «¿Y cuándo estaría todo esto listo?», les pregunté, manteniendo aún mi actuación. «En realidad», dijo Isen, mirando a su esposa como si pidiera permiso para continuar. «Ya hemos hecho algunas llamadas. Hay una casa muy buena en las afueras de la ciudad que tiene disponibilidad inmediata. Podríamos llevarte mañana a verlo». «¿Mañana?». La velocidad con la que habían organizado mi exilio me dejó sin aliento. «¿No es un poco apresurado, mamá?», Isen dijo con esa paciencia forzada que se usa con los niños difíciles. «Cuanto más esperemos,
más difícil será para ti adaptarte. Es mejor hacer el cambio rápidamente, como arrancar una tirita. Como arrancar una tirita. Esa fue la metáfora que mi hijo eligió para describir el momento en que me arrancaría de mi hogar, de mis recuerdos, de todo lo que había sido mi mundo durante 4 décadas. Además, Megan añadió, ya hemos contactado a algunos contratistas para que vengan y evalúen la propiedad. Uno de ellos puede venir la próxima semana, pero necesitamos que la casa esté disponible. ¿Disponible? Repetí, sin mí dentro. Exactamente, confirmó ella con una sonrisa que no hacía ningún intento de ocultar su satisfacción. Sentí un escalofrío. Me quedé en silencio durante varios minutos, fingiendo procesar toda la información que me habían dado. En realidad, estaba saboreando cada segundo de esta conversación, registrando cada palabra cruel, cada plan despiadado, cada muestra de la avaricia y el desprecio que habían estado ocultando tras sus máscaras de preocupación filial. ¿Sabes qué? Dije, finalmente levantándome del sofá con movimientos deliberadamente lentos. Creo que tienes razón. Creo que es hora de que acepte la realidad de mi situación. Los dos se relajaron visiblemente, interpretando mis palabras como la rendición total que habían estado buscando. Me alegra escuchar eso, dijo Isen, también poniéndose de pie. Sé que es difícil, pero al final, serás más feliz así. ¿Más feliz? Asentí. Sí, definitivamente voy a ser más feliz. Entonces, ¿mañana vamos a ver la casa? Megan preguntó, ya sacando su teléfono para hacer algún tipo de arreglo. Manana, elle lo confirmé. Pero primero, hay algo que necesito mostrarte. Algo importante que encontré cuando estaba organizando mis cosas para la mudanza. ¿Qué es? Isen preguntó con repentino interés. Está en el sótano, expliqué, dirigiéndome hacia la puerta que conducía a las escaleras. Es algo que pertenecía a tu abuelo. Algo que pensé que te gustaría tener como recuerdo familiar. La curiosidad superó cualquier precaución que pudieran haber tenido. Ambos me siguieron al sótano, bajando las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pies. El sótano de mi casa era un lugar que Isen había evitado durante años. De niño, tenía un miedo irracional a los espacios oscuros y cerrados, y como adulto, simplemente decidió que no tenía ninguna razón para bajar allí. Lo que él no sabía era que había convertido ese espacio en mi santuario privado, el lugar donde guardaba todos mis recuerdos más preciados y algunos otros objetos que había estado acumulando a lo largo de los años. Está un poco oscuro, dije, encendiendo la luz en las escaleras, pero dejando el resto del sótano en sombras. Ten cuidado donde pisas. Llegamos al fondo de las escaleras y encendí la luz principal. El sótano se iluminó, revelando lo que había estado preparando durante meses sin que ellos lo supieran. ¿Qué es todo esto? Megan preguntó, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y alarma. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y recortes de periódicos. Pero no eran recuerdos familiares normales. Eran pruebas. Fotografías de los moretones que tenía después de las veces que Isen me empujó durante nuestras discusiones. Copias de extractos bancarios que mostraban todos los préstamos que nunca había pagado. Grabaciones de conversaciones donde él y Megan hablaban con desprecio de mí, pensando que no podía escucharlos. Este es mi archivo, expliqué con una calma que contrastaba marcadamente con el creciente pánico en sus rostros. Todo lo que han hecho, todo lo que han dicho, todo lo que han planeado, está todo aquí. Isen se acercó a una de las paredes, leyendo algunos de los documentos con una palidez que me dio una inmensa satisfacción. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué documenté todo? Terminé su pregunta. Porque sabía que eventualmente necesitaría pruebas de quiénes son realmente ustedes dos. Megan había encontrado las transcripciones de algunas de sus conversaciones telefónicas más crueles, conversaciones que había grabado en secreto durante los últimos meses. Esto es ilegal, gritó, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. No puedes grabar conversaciones privadas. En realidad, puedo. La informé. En mi propia casa, tengo el derecho de grabar cualquier conversación. Y considerando que estaba documentando abuso emocional y financiero, cualquier tribunal lo encontraría completamente justificado. El silencio en el sótano era ensordecedor. Isen y Megan se movían entre las paredes cubiertas de pruebas como zombies, leyendo transcripciones de conversaciones donde habían planeado mi futuro sin consultarme, mirando fotografías que documentaban cada humillación, cada momento de desprecio que me habían hecho sufrir. Esto de aquí, dije, señalando una sección particular de la pared, es todas las veces que pediste prestado dinero y nunca me devolviste ni un solo centavo. En total, me debes 47,000 pesos. Isen se acercó a los documentos, su rostro palideciendo más y más con cada segundo.
Mamá, esos no eran préstamos. Eran ayuda familiar. ¿Ayuda familiar? Me reí con una amargura que venía de mi alma. ¿Eso es lo que ahora llamas robo? Porque tengo grabaciones aquí de ti prometiendo devolverme cada centavo. Megan había encontrado las fotografías más comprometedoras, imágenes de ella revisando mis cajones sin permiso durante sus visitas, documentos que probaban que había estado investigando el valor de mi propiedad, sin mi conocimiento, incluso capturas de pantalla de sus mensajes de texto, burlándose de mí con sus amigos. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó con una voz temblorosa de pura rabia. Tu error, querida Megan, fue subestimar por completo a la dramática anciana que pensabas haber domesticado, respondí. Resulta que esta anciana aprendió a usar cámaras de seguridad, aplicaciones de grabación y muchas otras herramientas modernas durante los meses. Pensabas que se estaba volviendo loca. En el centro del sótano había una mesa con algo que ninguno de los dos había notado hasta ese momento. Una laptop abierta con una videollamada activa. ¿Qué es eso? Isen preguntó, acercándose a la pantalla. Isen preguntó, acercándose a la pantalla. Oh, eso dije con una sonrisa que venía del corazón. Eso es mi seguro de vida. Durante los últimos 20 minutos, todo lo que hemos hablado aquí arriba y aquí abajo ha sido transmitido en vivo a varias personas muy importantes. La pantalla mostraba múltiples ventanas de video, un abogado especializado en abuso a personas mayores, una trabajadora social, Amelia, desde mi cocina, y para mi mayor satisfacción, Michael, mi vecino que trabajaba como periodista de investigación para el periódico local. Zelda, la abogada, exclamó desde la pantalla. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llamemos a la policía? Estoy perfectamente bien, respondí, sin apartar la vista de las expresiones de absoluto horror en los rostros de Isen y Megan. De hecho, nunca me he sentido mejor. Apágalo, gritó Megan, lanzándose hacia la computadora, pero yo fui más rápido y la cerré antes de que pudiera alcanzarla. Demasiado tarde, le informé. Todo ya está grabado y guardado en múltiples ubicaciones. Tus planes de ponerme en un hogar, tus comentarios sobre demoler mi casa, tu confesión sobre los 400,000 pesos que esperas ganar con mi propiedad, todo. Isen se dejó caer en una vieja silla que tenía en el sótano, con la cabeza entre las manos. Mamá, ¿qué has hecho? Lo que debería haber hecho hace meses, respondí. Protegerme de ustedes dos. No puedes usar nada de esto, gritó Megan, agitando los papeles que había estado leyendo. Son conversaciones privadas. Es una invasión de la privacidad, querida, dije con infinita paciencia. Documentar el abuso no es una invasión de la privacidad. Es supervivencia. Me acerqué a otra sección de la pared donde había colgado algo que les llenó de un terror aún mayor. Copias de documentos legales recientes. Estos aquí son particularmente interesantes, continué. Estas son las demandas que presentaré la próxima semana. Una por abuso financiero a personas mayores, otra por intimidación y amenazas, y esta última por daños a la propiedad por el teléfono que destruiste ayer. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Isen gritó, levantándose abruptamente. Isen gritó, levantándose abruptamente. Soy tu hijo. No puedes demandar a tu propio hijo. ¿Mi hijo? Lo miré con una frialdad que lo hizo estremecerse. Mi hijo murió hace meses, Isen. La persona que está frente a mí es un extraño que me amenaza, destruye mis cosas, planea robar mi herencia y ponerme en un hogar contra mi voluntad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de una satisfacción que había estado esperando sentir durante demasiado tiempo. Pero eso no es todo. Seguí avanzando hacia el documento más importante de todos. Este aquí es mi favorito. Les mostré una copia del testamento real, el que había firmado esa mañana con el abogado. ¿Recuerdas el testamento que te mostré arriba? Era una falsificación. Este es el verdadero. Isen arrancó el documento de mis manos, leyéndolo con una desesperación que me dio más placer del que había sentido en años. No puede ser, murmuró, leyendo línea por línea. No puedes haber hecho esto. ¿Qué dice? Megan preguntó, tratando de leer por encima del hombro de su esposo. Dice, les informé con una sonrisa radiante que toda mi propiedad y mis ahorros irán a una fundación para madres solteras que luchan por educar a sus hijos. Dice que ni un solo centavo irá a parar a manos de personas que tratan a los ancianos como basura. Megan así puso completamente pálida. No puedes hacer eso. Hazlo. Somos tu familia. Mi familia. Me reí hasta que me dolieron las costillas. Mi familia no me amenaza. Mi familia no planea ponerme en un hogar para poder vender mi casa. Mi familia no destruye mis cosas cuando no obtienen lo que quieren. Mamá,
Por favor, suplicó Isen. Y por primera vez en meses, vi algo que se parecía al hijo que había criado. Sé que hemos sido difíciles contigo, pero no sabía que te sentías así. No lo sabías. Le arranqué el testamento de las manos. No sabías cuando me colgaste el teléfono mientras tenía fiebre. No sabías cuando dejaste que tu esposa me insultara en mi propia casa. No sabías cuando me amenazaste con dejarme completamente sola si no hacía lo que querías. Solo estaba frustrado. Balbuceó. No quise decir esas cosas. Pero las dijiste y las sentiste. Y durante meses me trataste como si fuera una molestia que tenías que tolerar hasta que finalmente pudieras deshacerte de mí. Megan había empezado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pura rabia y frustración al ver cómo su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. «Esto no ha terminado», gritó. «Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que no estás en tu sano juicio». «Adelante», dije, acercándome a ella hasta que estuvimos cara a cara. «Intenta demostrar que no estoy en mi sano juicio. Intenta explicarle a un juez por qué una mujer que documentó meticulosamente meses de abuso y negligencia no tiene derecho a decidir qué hacer con su propio dinero». El silencio que siguió fue absoluto. Ambos finalmente entendieron que habían perdido, que su codicia y crueldad habían sido su perdición. Además, añadí, dirigiéndome hacia las escaleras, olvidan que todo esto se publicará en el periódico la próxima semana. Michael ya tiene todo el material que necesita para escribir un artículo muy interesante sobre el abuso a los ancianos en las familias de clase media, sus nombres, sus fotos, sus propias palabras describiendo sus planes para mí. «No puedes hacer eso», gritó Isen, siguiéndome por las escaleras. «Eso arruinará mi carrera». «Deberías haber pensado en eso antes de amenazar a tu madre», le respondí sin volverme a mirarlo. Llegamos al piso principal de la casa donde Amelia nos estaba esperando con una expresión de absoluta satisfacción en su rostro. «¿Cómo fue todo?», preguntó, aunque las expresiones devastadas en los rostros de Isen y Megan ya le habían dado la respuesta. «Perfectamente», respondí. «Creo que nuestros invitados están listos para irse». Isen y Megan estaban de pie en mi sala de estar como estatuas procesando la magnitud de lo que les acababa de suceder. Toda su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación que me habría hecho sentir pena por ellos si no hubiera estado saboreando cada segundo de su destrucción. «Mamá», Isen dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era un niño. «Tiene que haber una manera de arreglar esto. Somos familia. Podemos encontrar una solución». ¿Una solución? Lo miré con una calma que contrastaba drásticamente con su pánico. La única solución que existía era que me trataras como a un ser humano. Tuviste esa oportunidad durante meses y la desperdiciaste todos los días. Megan había comenzado a caminar de un lado a otro, murmurando sobre abogados y apelaciones legales, completamente incapaz de aceptar que habían sido derrotados por la dramática anciana a la que habían subestimado tanto. «Zelda», dijo finalmente, tratando de recuperar algo de su antigua compostura. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero esto es demasiado extremo. Estás destruyendo a tu propia familia». «No destruí nada», respondí. «Destruiste esta familia el día que decidiste que mi amor era una carga y mi dinero era tu derecho. Solo estoy documentando la destrucción que ya habías causado». Amelia vino a mi lado y puso una mano protectora en mi hombro. «Zelda, creo que es hora de que se vayan. La policía está en camino para tomar un informe formal sobre la intimidación y el teléfono roto». ¿La policía? Isen se puso aún más pálido. «Mamá, por favor no hagas esto. Mi trabajo, mi reputación, todo se arruinará». «Tu réputation». Repetí sus palabras con genuina incredulidad. «Hasta el final, lo único que te importa es tu reputación. No el dolor que me causaste. No los años que desperdicié amándote incondicionalmente. Solo tu preciosa reputación». «No es solo eso», gritó. Y por un momento, vi un destello del temperamento violento que había mostrado el día anterior. «Es toda mi vida, mi carrera, todo por lo que he trabajado». «Todo por lo que has trabajado», murmuré, caminando hacia la ventana, donde podía ver las luces intermitentes del coche de policía acercándose por la calle. «¿Te refieres a la carrera que pagué con mis ahorros? El trabajo que conseguiste gracias a la educación que financié trabajando turnos dobles». El sonido de la sirena se intensificó, y tanto Isen como Megan se movieron instintivamente hacia la puerta como animales asustados buscando una salida. «No te vayas todavía», dije con una sonrisa. Eso debió ser aterrador. «Quiero que te quedes y conozcas a los oficiales. Quiero que expliques personalmente por qué pensaste que amenazar a una mujer de 66 años era una buena idea». La policía llamó a la puerta exactamente a las 3 de la tarde. 2 jóvenes oficiales que escucharon mi historia con una seriedad que me llenó de satisfacción.
Amelia corroboró todo lo que había presenciado y las grabaciones de audio que había hecho fueron aceptadas como evidencia preliminar. La señora Zelda, una de las oficiales, dijo después de recopilar toda la información: desea presentar cargos formales contra su hijo y su nuera. Miré a Isen, que estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos, completamente derrotado. Por un segundo, solo un segundo, sentí un destello del amor maternal que había definido mi vida durante tantos años. Entonces recordé sus palabras del día anterior. Nadie te pidió que sacrificases tu vida por mí. Recordé la sonrisa cruel con la que había destruido mi teléfono. Recordé los planes que habían hecho para ponerme en un hogar sin consultarme. Sí, respondí al oficial con voz firme. Quiero presentar cargos formales. El proceso legal que siguió fue exactamente tan devastador como había esperado. Los periódicos locales cubrieron la historia en gran detalle, especialmente después de que Michael publicara su artículo de investigación titulado El costo del amor perdido cuando los niños se convierten en depredadores. La empresa donde trabajaba Isen lo despidió después de que el escándalo llegara a sus supervisores. Megan perdió su puesto en la clínica cuando los administradores decidieron que una persona involucrada en el abuso de ancianos no era apropiada para un entorno médico. Pero lo que más satisfacción me dio no fue su ruina profesional, sino algo mucho más simple y personal. Una tarde, 3 meses después de todo el drama legal, Isen apareció en mi puerta. Estaba solo, sin Megan, con una expresión derrotada que me habría roto el corazón en otras circunstancias. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro demacrado, sus profundas ojeras, la forma en que había envejecido años en solo unas pocas semanas. «No», respondí simplemente. «No podemos». «Por favor», suplicó, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «He perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi matrimonio. Megan me dejó la semana pasada. No tengo nada». «Ahora sabes cómo se siente», dije con absoluta calma. «Ahora sabes lo que es perderlo todo por alguien que supuestamente te ama». «Mamá, lo siento. Lo siento por todo. Sé que fui terrible contigo. Sé que no merecías nada de lo que te hicimos, pero soy tu hijo. Tiene que haber alguna manera de arreglar esto». Por un momento, sentí la familiar tentación de consolarlo, de abrir mis brazos y perdonarlo todo, como lo había hecho tantas veces antes. Pero luego recordé algo que había aprendido durante estos meses de libertad. El perdón sin consecuencias no es amor. «Es cobardía». «Isen», dije, manteniendo la puerta entreabierta. «Durante 30 años, te perdoné cada crueldad, cada desaire, cada momento. Me trataste como si fuera menos importante que cualquier otra cosa en tu vida. Te perdoné porque pensé que eso es lo que hacen las madres amorosas». «Exactamente», exclamó, tratando de acercarse. «Eres mi madre. Me amas». «Te ama». Lo corregí. Amaba al dulce niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Amé al joven ambicioso que me prometió que algún día me devolvería todo lo que había sacrificado por él. Pero ese niño, ese joven, murieron hace mucho tiempo. La persona que está frente a mí es un extraño que eligió la codicia sobre el amor, que eligió la crueldad sobre la gratitud. «Yo puedo cambiar», gritó desesperadamente. «Yo puedo ser el hijo que quieres que sea otra vez». «No quiero que cambies por mí», dije, comenzando a cerrar la puerta. «Si alguna vez cambias, que sea por ti mismo porque te das cuenta de que la persona en la que te has convertido es despreciable. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarte». «Mamá, por favor». Puso su pie en la puerta, impidiéndome cerrarla por completo. «No puedes abandonarme así. Soy tu único hijo». «No», respondí con una firmeza que incluso me sorprendió a mí. «Me abandonaste». «Solo estoy reconociendo oficialmente algo que sucedió hace meses». Con suavidad pero con firmeza, aparté su pie y cerré la puerta. Escuché sus sollozos al otro lado, sus súplicas, sus promesas de cambio que llegaron demasiado tarde. Me quedé al otro lado de la puerta durante varios minutos, escuchando cómo el hombre que alguna vez fue mi razón de vivir se desmoronaba por completo en mi porche. Parte de mí quería abrirlo para consolarlo, para volver a ser la madre que perdonaba todo. Pero una parte más fuerte, la parte de mí que había renacido en ese sótano lleno de pruebas, la parte que había aprendido a valorarse, se mantuvo firme. Finalmente, escuché sus pasos alejándose, el sonido de un coche arrancando y luego silencio. Fui a la cocina donde Amelia me estaba esperando con una taza de té caliente y una sonrisa orgullosa. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Libre», respondí, tomando la taza con manos que ya no temblaban. Por primera vez en 30 años, me siento completamente libre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa,
mi casa, que nadie me quitaría jamás, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Había perdido a mi único hijo. Pero había ganado algo infinitamente más valioso, mi dignidad. A los 66 años, había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que establecer límites no es crueldad, sino necesidad. Había aprendido que a veces la única manera de salvar lo que queda de tu alma es cortar los lazos que te están destruyendo. Di todo por un hijo que me veía como un cajero automático ambulante. Pero ahora, finalmente, iba a darlo todo por la única persona que realmente lo merecía, yo mismo. Y por primera vez en décadas, esa perspectiva no me asustaba. Me emocionó.